Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Los rituales o danzas para atraer la lluvia han existido en varias culturas desde hace miles de años. En la antigua Roma se llevaba a cabo una ceremonia para atraer la lluvia que se llamaba el Aquelicium. Igual sucedía en la China antigua, en donde existía una ceremonia especial para terminar con las sequías. Y casi todos están familiarizados con los rituales de lluvia africanos y las danzas ceremoniales de las culturas indígenas de América. Pero en 1983, un hombre hizo llover sin ceremonias ni rituales que invocaban a sus dioses. Muchos afirman que lo hizo con el poder de algo negativo y maligno. Ocurrió en la pequeña ciudad de Stroudsburg, ubicada en las montañas Poconos del estado de Pensilvania. Don Decker, de 21 años, fue informado que su abuelo materno de 63 años había fallecido de cirrosis. Donnie tenía sentimientos encontrados porque su abuelo había sido un señor sumamente conflictivo y problemático. Don había tenido una relación turbulenta con él desde niño, ya que su abuelo había abusado de él desde que Donnie tenía 7 años. Este trauma de infancia lo había dejado con cicatrices emocionales que de adulto le habían causado muchos problemas. En ese momento se encontraba recluido en la cárcel del condado de Monroe por un periodo de 4 a 12 meses por el delito de haber recibido artículos robados. No obstante, se le permitió salir de la cárcel por el fin de semana con un pase especial para que pudiera asistir al funeral. Donnie era un chico tímido y reservado, que tenía buen comportamiento en la cárcel, y las autoridades no lo consideraban un peligro para la sociedad, ni tampoco presentaba riesgo de fuga. Cuando Don llegó a la funeraria, vio que estaba llena de familiares y conocidos del difunto, y escuchó que el discurso fúnebre se refería al abuelo en términos halagadores. Ninguno de los presentes conocía el terrible secreto que Donnie guardaba. Él nunca le había contado a nadie sobre el abuso. Se sintió molesto y asqueado al escuchar a sus familiares hablar de lo buena persona que había sido su abuelo. Ni siquiera quiso acercarse al ataúd para verlo por última vez y se fue del cementerio antes de que terminara el entierro. Don y su madre no estaban en buenos términos, por lo que ella se rehusaba a recibirlo en su casa, y Don se dirigió a la casa de su amigo Bob Keffer, quien le había ofrecido alojamiento por el fin de semana. Los Keffer eran personas de buen corazón, que estaban dispuestas a darle una oportunidad a Donnie, y así de esta manera ayudarle en su rehabilitación. Don estaba muy agradecido con ellos. Esa noche, después de que Ginny, la esposa de Bob, llamó a todos a la mesa para que cenaran, Don subió al baño para lavarse las manos. Estando en el baño, comenzó a sentir que la temperatura bajaba rápidamente y el cuarto se puso extrañamente frío. La atmósfera misma había cambiado y se sentía como si el aire había sido succionado del baño. De pronto, Donnie sintió que una fuerza invisible lo levantó y lo lanzó al suelo, dejándolo aturdido por unos momentos. Mientras trataba de ponerse de pie, vio con horror que en la ventana del baño había aparecido la cara de un anciano con una sonrisa burlona que lo miraba en silencio. Seguidamente sintió un dolor agudo en el antebrazo y notó que habían aparecido 3 rasguños largos y anchos a la altura de su muñeca y habían comenzado a sangrar. Algo en ese baño lo atacaba brutalmente, con saña. Mientras tanto, abajo en el comedor, los Keffer ya estaban sentados alrededor de la mesa esperando que Donnie bajara para poder comenzar a comer. No entendían por qué tardaba tanto. Pero a los pocos minutos bajó y se sentó a la mesa con ellos. No les mencionó nada a los Keffer sobre el ataque que sufrió en el baño porque pensó que no le creerían. Mientras comían, Bob notó que Don estaba raro. Tenía una expresión extraña, como si le doliera algo, y entonces le vio los rasguños y la sangre en la muñeca. Su primera pregunta fue: ¿qué te hiciste? Donnie le aseguró que él no se había hecho los rasguños y le dijo que había algo en el baño.
Le contó que había sido atacado y que había visto una cara espeluznante reflejada en la ventana. Bob se quedó preocupado por Donnie. Sabía que había sido un día muy difícil para él, pero no sabía qué pensar de lo que acababa de contarles. Después de la cena, Don y la familia Keffer se sentaron en la sala para ver televisión. Mientras estaban todos ahí sentados, notaron que de pronto la temperatura bajó considerablemente. La sala se puso helada y Donnie se dio cuenta de que el aire comenzaba a sentirse igual como se había sentido en el baño. Los Keffer no entendían por qué hacía tanto frío en la sala. En eso, Ginny miró hacia la pared y notó que había comenzado a caer un chorrito pequeñito de agua que se deslizaba por la pared desde el techo. Enseguida apareció otro, y luego otro, hasta que toda la pared chorreaba agua. Los Keffer se levantaron del sofá y se acercaron para investigar. No tenían idea qué podía ser, ya que ninguna tubería de agua pasaba por esa parte de la casa. Bob se acercó y la tocó con los dedos. Vio que no era agua propiamente, sino que era un líquido transparente, muy parecido al agua, pero ligeramente pegajoso. Repentinamente se escuchó un ruido fuerte y cuando voltearon para ver qué lo había causado, vieron que había comenzado a caer agua desde varias partes del techo. Empezaban a caer gotas más grandes y más seguidas hasta que se tornó en lluvia. Llovía en toda la sala y todo se estaba mojando. Lo extraño era que solamente llovía en la sala y no en el resto de la casa. Después de pocos minutos se habían formado charcos en el piso y los muebles estaban empapados. Bob quería subir al segundo piso para ver si encontraba algo que pudiera estar causando la lluvia, pero al mismo tiempo le daba miedo subir, porque sabía que Don acababa de tener una experiencia aterradora allá arriba y había sido atacado. Decidió llamar al dueño de casa, de nombre Ron Van Wy. No le quiso explicar por teléfono lo que estaba sucediendo porque sabía que pensaría que estaba loco. Solamente le dijo que necesitaba que fuera enseguida, era urgente. A los pocos minutos llegó Ron Van Wy con su esposa y entraron. Lo que vieron los dejó sin palabras. Llovía fuerte, dentro de la sala. Los dueños de casa estaban conscientes de que no había tuberías sobre la sala. Tampoco podía ser una acumulación de agua de lluvia en el techo porque no había llovido desde hace días. Ron Van Wy le sugirió a Bob que subieran al segundo piso para ver qué estaba pasando arriba. Bob no quería ir. Estaba aterrorizado, pero siguió al dueño de casa al segundo piso. Una vez ahí, revisaron todas las tuberías del baño, tanto las de entrada de agua como las de salida, pero todo estaba completamente seco. Tampoco había rastros de agua o de humedad en los dormitorios ni en ninguna parte de la planta alta, pero se sentía algo extraño en el aire que los incomodó a ambos. Volvieron a bajar y vieron que el aguacero en la sala seguía, pero al poco tiempo Ron Van Wy se dio cuenta de algo sumamente extraño y desconcertante. Notó que las gotas de agua no solo caían de arriba hacia abajo, sino que también subían desde el suelo hacia arriba. Se materializaban de la nada y subían hacia el techo. Llovía en ambas direcciones. Mientras sucedía todo esto, notaron que Donnie estaba sentado en el sofá completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Tenía una mirada perdida y parecía como si estuviera en algún tipo de trance. Comenzaron a llamarlo por nombre, pero él no respondía. Finalmente, Bob Keffer le sugirió a Ron Van Wy que sería mejor que llamaran a la policía, ya que esto era algo que no lo podían manejar ellos solos. Bob llamó a la estación de policía y habló con el oficial John Bojan, que era amigo suyo. Le dijo al oficial que tenía un grave problema con el agua y necesitaba que fuera enseguida a su casa. Al oficial Bojan le pareció extraño que llamaran a la policía para lo que aparentaba ser un problema de tuberías, pero la urgencia que escuchó en la voz de Bob hizo que se subiera a la patrulla y se encaminara hacia allá. A los pocos minutos llegó a la casa de los Keffer y entró.
En el momento que ingresó, sintió que lo envolvió un frío inexplicable. La temperatura y la atmósfera en la casa se sentían sumamente extrañas. Y entonces vio el agua. No podía creer lo que estaba viendo. Llovía en toda la sala y las gotas iban en toda dirección. Desafiaban completamente las leyes de la física y de la gravedad. Caían de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y también volaban horizontalmente de lado a lado. No había una fuente aparente de donde se originaba el agua. Las gotas se materializaban en el aire y volaban. Todos lo miraban a él, claramente esperanzados en que él les pudiera dar una explicación para lo que sucedía ahí. Pero el oficial Bojan estaba tan perplejo como ellos. No sabía qué decirles. Decidió llamar al otro patrullero que estaba de turno esa noche, llamado Richard Wolbert, para que asesorara la situación. Cuando llegó el oficial Wolbert, John Bojan lo estaba esperando afuera. No le quiso adelantar nada para dejarlo que formara su propia opinión sobre lo que sucedía adentro. El oficial Wolbert entró a la casa y por unos instantes se quedó sin palabras. Seguía lloviendo en la sala sin aparente razón. Los dos oficiales subieron a la segunda planta para revisar las tuberías del baño. Luego bajaron y revisaron las tuberías de la cocina. Todo parecía estar en orden. En el resto de la casa todo estaba seco. El agua caía únicamente en la sala donde estaba sentado Don Decker. Luego de observar la lluvia por un rato, se dieron cuenta de que el agua ni siquiera venía del techo, ni del piso tampoco. Las gotas aparecían de la nada. En lo que estaban los dos oficiales de pie en la sala hablando, vieron que ligeramente hacia la derecha se materializó enfrente de sus ojos una gota enorme. Seguidamente, la gota viajó horizontalmente en línea perfectamente recta, como si estuviera deslizándose por un hilo invisible, y pasó lentamente entre los dos oficiales para luego volar hacia la izquierda y desaparecer en la oscuridad de la cocina. Todos se quedaron mudos. Esto no tenía ninguna explicación lógica ni científica. Fue entonces que los oficiales notaron que Donnie seguía inmóvil en el sofá. Cuando se acercaron a él, les dijo: «Es mi abuelo está haciendo todo esto». Los oficiales no tenían respuestas, no había nada que pudieran hacer. No se había cometido ningún crimen, por lo que no les quedó más remedio que retirarse. Les dijeron a los Keffer que le informarían a su jefe de la situación y le sugirieron que llevaran a Donnie a que comiera algo. Mientras los dos oficiales regresaron a la estación de policías, los Keffer cruzaron la calle junto con Donnie y entraron a la pizzería de una amiga que quedaba al frente. Ron Van Wy y su esposa se quedaron en la casa. En el momento que Donnie salió, la lluvia cesó y todo volvió a la normalidad. Era como si él llevara la lluvia donde él iba. La dueña de la pizzería, llamada Pam Scrofano, era amiga de los Keffer. Ella estaba convencida de que Donnie estaba poseído, especialmente porque seguía en un estado de semitrance que era muy desconcertante. A los pocos minutos de haber entrado, comenzaron a caer gotas de agua en la pizzería y todos, incluyendo los clientes que se encontraban ahí comiendo, se vieron afectados por la lluvia. Pam corrió a traer una cadena con un crucifijo que mantenía dentro de la caja registradora y se lo puso a Donnie. En el momento que el crucifijo le tocó la piel, comenzó a quemarlo y el crucifijo mismo se tornó de color negro. Pam les sugirió que contactaran a un sacerdote enseguida para que realizara un exorcismo. Cuando Donnie y los Keffer se fueron, dejó de llover en el restaurante. De vuelta en la casa de los Keffer, la lluvia comenzó otra vez. Esto hizo que la esposa del dueño de casa enfrentara a Donnie en la cocina y lo acusara de causar todos los problemas a propósito. De repente, mientras ella hablaba, las ollas y los sartenes que estaban colgados comenzaron a moverse y a golpearse uno contra otro. Seguidamente, ante los ojos de todos, Don levitó del suelo por unos instantes antes de ser arrojado violentamente a través de la cocina por una fuerza invisible.
Algunas horas después del incidente en la cocina, los oficiales Bojan y Walbert regresaron junto con su jefe, un acérrimo escéptico. El jefe fue encharcado por el agua, igual que los demás, pero quedó confundido por lo que vio. No tenía una explicación que ofrecer y eso lo contrariaba. Por último, salió de la casa diciendo que era un problema de tuberías y que no era de incumbencia de la policía. Además de esto, les prohibió a los dos oficiales hacer un reporte policial sobre el asunto. También les prohibió tan siquiera hablar del incidente. Los policías se retiraron del lugar bajo órdenes del jefe, pero los sucesos continuaban y empeoraban. Seguía lloviendo y Donnie seguía siendo atacado y rasguñado. Los Keffer y los Van Wy estaban convencidos de que todo esto era causado por alguna entidad demoníaca. Al día siguiente, 3 oficiales veteranos arribaron a la casa en contra de las órdenes de su jefe para tratar de ayudarles a los Keffer a descubrir qué estaba pasando. Uno de ellos, de nombre Bill Davis, le dio a Don un crucifijo de oro, colocándoselo en las manos. A los pocos segundos le comenzó a quemar las manos y Don lo tiró al suelo. El oficial Davis lo recogió y pudo sentir que en efecto el crucifijo estaba caliente. Seguidamente, Donnie fue levantado por el aire y fue arrojado al otro lado de la habitación frente a los ojos de los policías. Los 3 oficiales corrieron a ayudarle y vieron que tenía 3 rasguños en su cuello que sangraban. Ellos no estaban entrenados para lidiar con esto y les sugirieron a los Keffer que mejor llamaran a la iglesia. Al poco tiempo la lluvia empezó de nuevo y comenzó a mojarlos a todos. Ya para esto, Ron Van Wy por fin había logrado encontrar a una ministra evangélica que respondió a sus súplicas de ayuda y accedió a ir a la casa para intentar un exorcismo. Cuando la ministra llegó y comenzó a orar, Donnie empezó a convulsionar violentamente. Esto continuó por algún tiempo hasta que de pronto dejó de llover y los presentes sintieron que la atmósfera cambió dentro de la casa. Pudieron sentir una sensación de paz que llenaba todo el lugar. Con esto terminó para siempre la lluvia en la casa de los Keffer y no volvieron a experimentar nunca más nada fuera de lo normal. Donnie se fue en cuanto amaneció y regresó a la cárcel para terminar su sentencia, como estaba estipulado de antemano. Pero esto estaba lejos de acabar. Cuando Donnie regresó a la cárcel, los eventos paranormales lo siguieron. Y además de esto, su actitud había cambiado. Ya no era el muchacho tímido y reservado que había sido antes de salir. Una vez en su celda, les comenzó a alardear a los demás prisioneros que él tenía el poder de hacer llover. Su actitud ahora era arrogante y altanera y sus compañeros se comenzaban a asustar. Claramente se podía percibir algo negativo alrededor de él. La lluvia no tardó en llegar y al poco tiempo empezó a llover dentro de su celda. Esto aterrorizó a su compañero de celda, quien comenzó a pegar gritos desesperadamente para que lo vinieran a auxiliar y lo sacaran de ahí. Los guardias se vieron obligados a poner a Donnie en una celda solo porque nadie quería compartir celda con él. Esa noche, 2 guardias de la prisión se acercaron a la celda de Donnie y se comenzaron a mofar y a reírse de él y de sus supuestas habilidades de traer lluvia. Le dijeron que si era cierto que tenía poderes, entonces que hiciera llover en la oficina del director de la cárcel, que quedaba al otro lado del edificio, en el área administrativa. Donnie solamente se los quedó viendo y luego comenzó a chasquear los dedos despacito. Los 2 guardias caminaron hasta la oficina del director de la cárcel, de nombre James Kinhold, y lo encontraron sentado en su escritorio escribiendo unos reportes. Estaba tan concentrado en su trabajo que no se había percatado que todo el frente de la camisa de su uniforme estaba mojada. Se puso de pie, asustado. Él no había estado ni remotamente cerca de Donnie. Sin embargo, su camisa estaba inexplicablemente empapada. Los 2 guardias ahora también estaban aterrorizados. Esto ya se estaba saliendo de control. El director Kinhold sabía que se trataba de algo paranormal
y decidió llamar enseguida al capellán de la prisión, el reverendo William Blackburn. Lo telefonió y le pidió que por favor fuera enseguida porque lo necesitaba ahí de urgencia. Al poco tiempo llegó el reverendo Blackburn y sacaron a Donnie de la celda. Lo llevaron a un área común que quedaba justo afuera del bloque de celdas y lo sentaron ahí en una silla frente al capellán. Al reverendo Blackburn le pareció que era un muchacho tímido y afable y le preguntó que qué era lo que le pasaba. Donnie lo miró y le dijo: «Tengo poderes, yo puedo hacer llover». El reverendo le sonrió y le dijo a Donnie: «¿No crees que sería mucho más sencillo que te dejaras de estas tonterías? Estás inventando todo esto, ¿verdad?». Al instante, la actitud de Donnie cambió. Ya no era el chico tímido. Miró al reverendo y le dijo en tono desafiante: «Yo tengo poderes que tú no tienes». Seguidamente alzó la mano y comenzó a frotar los dedos uno contra otro. Repentinamente comenzó a caer agua. El capellán no podía creer lo que estaba viendo. Inmediatamente abrió su Biblia y comenzó a orar. La lluvia se ponía más fuerte y más fuerte hasta que se convirtió en un aguacero torrencial. Lo extraño era que el agua no tocaba las páginas de la Biblia y ésta permanecía seca. A los pocos minutos, tanto el capellán como Donnie estaban empapados y el aguacero arreciaba. Mientras más oraba, más fuerte caía el agua. El reverendo le agarró la mano a Donnie y seguía orando, casi gritando por encima del ruido del aguacero. De pronto un olor nauseabundo comenzó a invadir el cuarto. Olía a carne podrida, a descomposición. Era casi insoportable la hediondez. Esto siguió por algún tiempo, hasta que poco a poco dejó de llover y el olor se fue disipando. Se sintió un cambio total en el aire y el cuarto se llenó de una sensación de paz y tranquilidad. Donnie había vuelto a la normalidad y sentía un alivio indescriptible. No volvieron a presentarse más incidentes paranormales en la cárcel durante todo el tiempo que Donnie permaneció ahí. Han pasado 39 años desde el exorcismo que le practicaron a Don Decker y no ha vuelto nunca más a suceder nada fuera de lo normal. Varios escépticos han tratado de desestimar lo que ocurrió y han buscado explicaciones científicas para estos sucesos tan extraños. Un escéptico propuso que era condensación en el techo de la casa de los Keffer, que luego caía como lluvia. Pero esto no explica los aguaceros que cayeron tanto en la pizzería como en la cárcel. Tampoco explica las gotas de agua que viajaban en dirección horizontal y que vieron tantos testigos, incluyendo a los oficiales John Bojan y Richard Wolbert. Hasta el día de hoy, ambos oficiales de policía aseguran haber visto con sus propios ojos algo que no tiene explicación, independientemente de lo que piensen los escépticos. Igualmente, el director de la cárcel y el capellán Blackburn también mantienen hasta el día de hoy que ellos presenciaron algo paranormal. El caso de Don Decker, o el hombre de la lluvia, como también se lo conoce, ha sido el tema de varios programas sobre lo paranormal. La serie Misterios sin resolver le dedicó un episodio completo al caso en los años 90. También los programas Paranormal Witness y Emergencias Paranormales transmitieron segmentos sobre este asombroso e inexplicable caso. En octubre del 2012, Don Decker fue acusado de provocar un incendio en un restaurante y se entregó voluntariamente. Fue puesto en libertad bajo fianza por considerar que no presentaba riesgo de fuga. Después de eso, no se ha vuelto a saber nada más de él.